Yo soy Emilio Alba, soy oncólogo médico. ¿Por qué soy oncólogo? Porque me dediqué al cáncer, ¿no? Porque yo la verdad es que cuando empecé medicina, en realidad quería ser psiquiatra. Eso es por lo que yo empecé. Y no fui psiquiatra por una cuestión que ahora cuando la veo digo, "Uf", porque cuando hice las prácticas, cuando yo estaba en segundo de medicina en el antiguo pabellón psiquiátrico del Hospital Civil, aquello para mí fue terriblemente disuasivo, ¿no? Vi un sufrimiento y unos problemas que yo no sabía si yo era capaz de afrontar. Cuando descarté la psiquiatría, pues la verdad es que desde que era pequeño, cuando estudiaba ciencias naturales en el instituto y estas cosas, me llamaba la atención el cáncer, me llamaba la atención y me daba miedo, ¿no? Porque claro, el cáncer cuando yo estudiaba en el instituto en los años 70 y esto, era una enfermedad que casi inequívocamente se asociaba a que te morías, ¿no? Y entonces yo creo que por esa mezcla de curiosidad y por ese intento de mejorar una enfermedad que en ese momento pues prácticamente tenía una mortalidad de un 80, un 85%, pues creo que por eso soy oncólogo. Me formé en el Hospital de San Pablo de Barcelona, me fui a estudiar a Barcelona. En aquel momento el Hospital de San Pablo era un hospital líder en el tratamiento del cáncer, tenía una larga trayectoria desde los años 50 y después pues recalé aquí en Málaga, yo soy malagueño y recalé aquí. Y bueno, vine al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en el cual me he mantenido con diversas vicisitudes con otros hospitales, etcétera, ¿no? Pero estoy muy contento en el sentido de que he visto una evolución del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad, pues francamente brillante, ¿no? Nosotros partíamos de unas tasas de mortalidad que estaban prácticamente en el 80% y hoy día casi se ha invertido en el sentido de que el cáncer en las mujeres se cura en más, casi en 2 de cada 3 que se diagnostica y en los hombres prácticamente en la mitad, ¿no? Y asistir a ese fenómeno, pues la verdad que ha sido agradable. Es verdad que ha habido mucho sufrimiento por el camino, pero ha sido agradable. Y ahí el siguiente paso es cómo recalé aquí en la universidad y en la investigación, ¿no? Porque, claro, todo esto se ha conseguido a fuerza de investigar. Si no se hubiera investigado nada de los años 80, pues estaríamos como los resultados de los años 80. Afortunadamente, la investigación, el conocimiento de la enfermedad y esto ha propiciado que los enfoques y los tratamientos hayan mejorado de una manera muy importante. Y lo que todavía despierta más esperanza es que eh, esos conocimientos y esa investigación pues está cada vez como más acelerada, ¿no? Yo confío, no sé si el cáncer se va a curar en su totalidad, no lo sé, no creo que lo vea, pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir mejorando o la tasa de curaciones de muchas de estas enfermedades, ¿no? Y eso pues me hace estar contento y sentir que, bueno, que ha merecido un poco la pena toda esta historia. Algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana lo diagnostican de cáncer, lo primero que piensas es que te vas a morir. Yo creo que eso lo piensa todo el mundo. Pero la mayoría de los pacientes y la mayoría de la gente que está alrededor de los pacientes que son cercanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad grave. Porque el cáncer es una enfermedad grave que clásicamente, históricamente, la mayoría de la gente que la ha padecido se ha muerto y que hoy día también gran parte de la gente que la padece se muere. En España se diagnostican cada año, este año pasado, este año 2023 se han diagnosticado casi 285.000 casos de cáncer, de los cuales 135.000 se han muerto. O sea que no es un catarro o no es una neumonía, es una enfermedad grave. Pero luego vienen los datos. Y los datos, pues, han mejorado. Lo que ocurre que han mejorado de forma sectorial y de forma inhomogénea, como se dice, por decirlo en lenguaje corriente y moliente, esto va por barrios, ¿no? No es lo mismo tener un tumor de mama, que la tasa de curación está alrededor del 85 al 90%, que tener un tumor cerebral, ¿no? Dicho esto, eso no quita que cuando una mujer la diagnostica de cáncer de mama, pues bueno, el cuerpo se le pone malo, ¿no? Obviamente, y que hay un 15% de mujeres que a pesar de ser diagnosticadas con cáncer de mama y se mueren. Esto, claro,
que esto es típico de mujeres en los 30, 40, 50, que son jóvenes, pues son dramas muy importantes. Pero con los datos en la mano, las cosas han mejorado mucho, aunque la percepción todavía es de gravedad. Y yo creo que se añade otra cosa, es que aun en los casos que se curan, los tratamientos son de tal calibre y se asocian a tales efectos secundarios que la gente tiene miedo, y es lógico, miedo a la cirugía grande, miedo a la radioterapia, miedo a los efectos de la quimioterapia, en fin, todas estas cosas. Es verdad que mucha gente se cura, pero tiene que pasar por procesos muy complicados y con muchos efectos secundarios para curarse. Todas las familias, a no ser que sea uno solo, ha tenido, tiene o va a tener un proceso tumoral. Siempre. ¿Por qué? Porque el cáncer ocurre en una de cada 3 mujeres y en uno de cada hombre. O sea que es una enfermedad epidémica, una epidemia a cámara lenta. La incidencia, o sea, el número de personas que tienen la enfermedad ha aumentado, claramente. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque el cáncer aumenta conforme uno cumple años, de forma que el mayor factor de riesgo para tener un cáncer es cumplir años. Y como cada vez somos más mayores de vida media, pues hay más. Y luego por otro fenómeno que está empezando a ocurrir, que ocurre desde empieza a ser identificado sobre finales de los años 90 y ahora es muy importante, que es que el cáncer, hay ciertos tumores, sobre todo tumores digestivos, que están aumentando de forma muy importante en gente de menos de 50 años, porque parece que es por la dieta. Bueno, la dieta relacionada con la pérdida de la dieta clásica nuestra y la dieta a base de ultraprocesados y todo. Pero están aumentando también la frecuencia de las curaciones, o sea que hay más cáncer, pero se cura más también. Porque se diagnostica antes, porque se diagnostica mejor y porque los tratamientos son mejores. Sí, sobre el cáncer hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Algunas que son inocentes o neutras, no pasa nada, y otras que la verdad que a los pacientes le complica la vida. Leyendas urbanas hay de todos los tipos, como que ser positivo mejora las cosas, etcétera. No, ser positivo está bien porque vives mejor, pero tampoco vives más. ¿Sabes? Con la dieta ahora probablemente lo que hay más digamos, más literatura de buena y mala eso de la dieta, de la gente, en cuanto la diagnostican de la enfermedad, pues cambia su hábito dietético en el sentido de se hace muy dependiente de dietas que a veces tienen algún fundamento y otras no, son absolutamente datos científicos los que las soportan, ¿no? Pero es verdad que hay muchas leyendas urbanas y todavía hay una sensación como de estigma en el sentido de que hay gente que parece que este diagnóstico o sea, es como algo feo y malo y no se atreve a comentarlo con los que hay al lado, ¿no? Sobre todo dependen de algunos tumores, ¿no? Yo creo que esto está muy relacionado fundamentalmente con el miedo y con la angustia. Bueno, los medios de comunicación tienen mucho que hacer y mucho que decir, ¿no? Al fin y al cabo, los medios de comunicación es el pegamento que une a muchas cosas en la sociedad, ¿no? De entrada, referirse al cáncer con naturalidad, como se refiere uno a, yo qué sé, a tener una artritis reumatoide o una diabetes, ¿no? Pues cuando se refiere uno al cáncer todavía uno ve en la prensa, pues ha muerto de una larga y cruel enfermedad. No, ha muerto de un cáncer. O utilizar la palabra cáncer en su significado concreto, no en la cuarta acepción de la Real Academia, que habría que quitarla, ¿no? Que es, por ejemplo, el paro es el cáncer de la sociedad. Yo no he escuchado a nadie decir, el paro es la diabetes de la sociedad. No, el paro es una cosa muy mala, pero no es el cáncer. Yo creo que el cáncer es una enfermedad. Y luego hay tabús como, por ejemplo, el rey de Inglaterra tiene un cáncer, la Kate Middleton, esta tiene un cáncer. Pero no dicen de qué. Ahí todavía esto transmite una sensación como de oscurantismo. Entonces yo creo que los medios de comunicación lo que tendrían que normalizar la palabra y no utilizarla a otros, digamos, a otros aspectos negativos de la vida, ¿no? Eso no es bueno, eso yo creo que a los pacientes no les ayuda. Las metáforas bélicas aplicadas al cáncer, yo creo que es un error, ¿no? Porque por un motivo, el cáncer no es una lucha, el cáncer se sufre, como todo el resto de las enfermedades, ¿no? Y porque muchas veces se transmite y da la sensación de que si no van bien las cosas es porque tú no has luchado lo suficiente, ¿no? Y claro, y esto no es así, ¿no? Entonces, a mí las metáforas bélicas relacionadas con la enfermedad es una lucha contra la enfermedad, combatimos la enfermedad, no me gustan, ¿no? Porque me consta que a los enfermos no les es especialmente agradable
enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Encima te da angustia sobre un problema que tú ya tienes y que no depende de eso, ¿no? Hombre, es difícil, claro, es difícil porque tú le estás diciendo a una persona, en el mejor de los casos, una enfermedad que se puede curar, pero que va, en fin, que va a ser complicado curarlo. En el peor de los casos, una enfermedad que probablemente no la va a poder superar, ¿no? Hay que hacer dos cosas. Una, ser veraz, no engañar a la gente. O sea, toda la gente le tienes que decir la enfermedad que tiene. Y segundo, no quitarle hierro, pero también darle las puertas de la esperanza que está relacionada con el tratamiento. Porque claro, hasta las enfermedades con peor pronóstico, después de ciertos tratamientos, algunas personas se curan, ¿no? Por tanto, decirle, bueno, esto es muy duro, es muy fuerte y muy grave, pero haciendo esto y esto y esto, hay personas que tiran para adelante. Así que lo que tenemos que hacer, tú que eres enfermo y yo que soy tu médico, es trabajar juntos, tirar por ese camino e intentar que te cures. Y si no te curas, que vivas mucho tiempo y bien. Hay que enfatizar el aspecto positivo, el aspecto no positivo en el sentido mágico, sino qué se puede hacer para que las cosas vayan bien, ¿no? Y luego otra cosa que es fundamental es tener la habilidad para que la información sea una información tolerable, ¿no? Hay muchos médicos que por, o por inexperiencia o por imprudencia, muchas veces por cuestiones estrictamente legales, someten a los pacientes y a su familia a unos bombardeos de información, o sea, se lo dicen todo de la tacada de una manera... Sí. Yo creo que eso no ayuda, ¿no? Yo creo que la gente, tú tienes que saber percibir sin mentir hasta dónde quiere saber el paciente. Si eres mínimamente empático y tienes un poco de experiencia, más o menos lo sabes, te equivocas pocas veces, ¿no? Es el concepto este de información tolerable, ¿no? Veraz, pero tolerable. Bueno, es más difícil, ¿no? Yo no me dedico a la oncología infantil, afortunadamente, ¿no? Entonces veo adultos, pero claro, eso es devastador, ¿no? El cáncer en los niños es una enfermedad que prácticamente no está relacionada, es una enfermedad que está relacionada con trastornos genéticos, no hereditarios, genéticos de alteración de los genes, ¿no? Y que prácticamente con los hábitos externos no tienen ningún tipo de relación. Es devastador porque claro, esto es lo peor que le puede pasar a una familia, ¿no? De hecho, claro, una cosa es que te digan a ti que tienes un cáncer y que te puedes morir, ¿vale? Y otra cosa es que se lo diga a un niño, a tu hijo de 4 años, por ejemplo, ¿no? Yo no soy oncólogo infantil y no sé, pero tampoco me gustaría estar en el pellejo de ellos. Piensa que hay palabras para todo en la vida, en todos los idiomas, pero no hay ninguna palabra que defina a la persona que pierde un hijo. Eso no existe en ningún idioma. Porque eso es una cuestión tan imbricada en la biología, ¿no? De que persista la especie, que es terrible, ¿no? Vamos, es una cosa, como digo, devastadora.